Por Dios, nos seguimos revolcando. Es que uno mira la política, mira la agenda del Congreso, mira los discursos de los políticos, mira las gestiones de alcaldes, gobernadores, ministros. Es decir, es todo el tiempo la misma historia de ineptos y de sinvergüenzas. Es que no puede ser que permitamos que esto nos esté pasando. El ministro de Trabajo, Maurate, ha dicho, pretendiendo explicar el fenómeno de los ninis. Para los que todavía no se enteran, ninis es la denominación que se usa para describir a aquellos jóvenes entre los 15 y los 29 años que ni estudian ni trabajan, ¿no? Ni estudian ni trabajan, y que son en el Perú cerca de 2 millones. Cerca de 2 millones. Entonces, una de las explicaciones que ha pretendido dar el ministro es que la gente equivoca su carrera, pues. Estudian profesiones que no encuentran respuesta por parte del mercado laboral. Y es cierto, esto que ha dicho en realidad ocurre. ¿Cuántos abogados tenemos en este momento haciendo taxi? ¿No? ¿Cuántos administradores? No sé, se podría hacer una lista de todas las carreras favoritas que ofrecen las universidades y que a la hora de la verdad en términos laborales no sirven para nada. Ya, eso es verdad, eso está ocurriendo. Pero eso no es ni de lejos la explicación de la realidad de lo que está pasando con el empleo, sobre todo entre los jóvenes. Yo no sé si el ministro de Educación se ha enterado que el problema de la mayoría de jóvenes no es que estudiaron la carrera equivocada, es que ni terminaron el colegio, ministro. 8 millones de peruanos no han terminado el colegio. Solo el año pasado, según información oficial del propio Ministerio de Educación, 1.035.000 chicos se salieron del colegio el año pasado. Y de esos, más de 700.000 son los de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Es decir, los que están más cerca de terminar el colegio y los que van a tener que enfrentar el mundo laboral. Y por supuesto, lo hacen en el caso de que terminen el colegio, porque eso es una de las razones para no acabar el colegio, que no te sirve para nada. ¿Para qué te sirve terminar el colegio? Porque tengas un papel que te permita, si quieres tener educación superior, ir a una academia y a la hora de presentarte a un instituto, sobre todo una universidad, tener el documento que acredita que has terminado el colegio. Pero ¿aprendiste algo que te arme para el trabajo? No. ¿Estás preparado para la educación superior? No. Es decir, yo bromeando digo, no puedes ni hacer un geniograma porque ni siquiera acumulaste cultura e información. Y ni se hable de la reflexión que deberías aprender, es decir, el uso de tu cerebro para pensar, analizar situaciones y tomar decisiones o enfrentar situaciones complejas, no solamente desde el punto de vista de la información y del problema que tengas delante, sino incluso desde el punto de vista emocional. Es decir, en el Perú la gente va al colegio y en resumen no sirve para nada. Entonces, el problema no es, por lo tanto, el problema principal no es que la gente termine el colegio, se va a la universidad y estudia cualquier carrera. Ojalá, ministro, fuera así. Ojalá la gente terminara el colegio y ojalá estudiara algo después del colegio que lo prepare para chambear, así se equivoque de carrera. El problema es mucho más profundo. Tenemos una catástrofe en el sistema educativo porque no hay otra manera de definir la situación en la que estamos. Y eso tiene que ver con décadas de abandono en la infraestructura, porque tenemos un déficit que yo ya ni pregunto. Porque cada vez que le he preguntado a un ministro cómo andamos de déficit, es decir, cuánto dinero tenemos que invertir para que los colegios estén como están, y cada ministro, en vez de decir hemos mejorado, no, cada vez es peor. Cada vez es peor, 120.000, 130.000, 140.000, 150. La última vez que pregunté estábamos por 170.000 millones de soles de déficit en infraestructura educativa. Ya ni pregunto, porque estoy seguro que la respuesta es que estamos peor que el año pasado. Entonces, eso es un primer problema, pero no es el único. Tenemos un problema muy serio con los contenidos de la educación.
con lo que le estamos dando a nuestros chicos en el colegio y con los que los estamos armando para enfrentar la vida. Y eso tiene que ver con la sociedad a la que van a hacer frente y a los retos que van a hacer frente. Y nuestra currícula no sirve. Alguien decía, no me acuerdo, alguno de los tantos exministros de educación, que la educación en el mundo es analógico y nosotros todavía somos, el mundo, perdón, es digital y nosotros todavía somos analógicos. Nosotros estamos en otro siglo en términos de contenidos de educación. Y eso tiene que ver con la calidad de nuestros maestros. Es decir, la preocupación no tiene que ser si se evalúan, si no se evalúan. No, por Dios, necesitamos hacer una evaluación en serio de la realidad de nuestros maestros y trabajar porque es lo que los maestros quieren, estar dispuestos. Es decir, en la pandemia los maestros peruanos demostraron lo que son. Y lo que pueden hacer, se cargaron al hombro lo que el Estado peruano no hizo con su plata, que es muy poca. Le pagaban la conexión a sus alumnos para que no perdieran lo que perdieron ese casi año y medio o 2 años, que se perdieron, porque también hay que hablar claro sobre eso. Aprobado. O sea, ¿realmente eso correspondió a la realidad de lo que había sido el periodo de pandemia más crítico en relación a la educación? Es decir, hemos tenido un tremendo bache, en medio de todos los problemas, el tremendo bache de la pandemia. Entonces necesitamos trabajar sobre la calidad de nuestros maestros, traer gente de fuera para que los capacite, mandarlos afuera para que se entrenen, darles los instrumentos para que mejoren su capacidad de gestión en lo que hacen, que es fundamental, que es preparar a los niños, niñas y adolescentes para enfrentar el mundo. Pero esto tiene que ver también, por supuesto, con un replanteamiento, es decir, de para qué vamos a educar a la gente. Y eso tiene que ver con cuál es el proyecto nacional, pues. Tiene que ver directamente con eso. Si estamos hablando, y ayer hemos escuchado una exposición brillante de Leopoldo Monzón sobre lo que podemos hacer solamente por tener la costa que tenemos. Es decir, estamos frente al Pacífico, estamos en el medio de Sudamérica y somos, por lo tanto, el lugar ideal para sacar todos los productos que querramos sacar hacia el Asia y para atraer desde allá para invadir Sudamérica de productos. Tenemos la posibilidad de construir enormes puertos y lo que hay que hacer son zonas económicas especiales como Shenzhen en la China. Sí, señor, como Shenzhen en la China. Igualito, ni siquiera hay que inventar. Zonas económicas especiales donde no solamente haya superpuertos, donde entran y salen los barcos llenos de containers todos los días, sino donde hay industria, donde hay servicios, donde hay logística, donde hay almacenamiento, donde hay un movimiento económico brutal que genera empleo a cientos de miles de personas en cada uno de estos grandes proyectos que pueden ser por lo menos 4. Entonces necesitamos educar a nuestra gente para que hagan esa chamba. Que no nos pase como nos pasó cuando había que hacer el gasoducto y hubo que traer, que no sé, de Indonesia, no sé de dónde se tuvo que traer soldadores, porque no teníamos soldadores. Entonces, si empezamos a pensar en la construcción del país que queremos construir, donde la minería, por ejemplo, es clave, y donde, por supuesto, hay que resolver, es decir, no solo hay que convencer a los grandes inversionistas que confíen en nosotros, que vengan, traigan su billete y se la jueguen, sino que tenemos que convencer a las comunidades con las cuales hay una enorme deuda, como dice Leopoldo Monzón, que se ha contraído a lo largo de décadas, porque a ellos no les ha cambiado la vida como los debería haber cambiado. Tenemos que lograr, igual que un pacto por 30 años con los grandes inversionistas, el mismo pacto con las comunidades, para que se comprometan con la minería porque van a estar convencidos y deberían estarlo en algún momento, de que también les conviene a ellos, también favorece y sobre todo también permite la construcción del futuro de sus hijos cuando el mineral se acabe. Y tenemos la agricultura de exportación, que hay que pensarla no solamente como un gran negocio para las grandes corporaciones que están invirtiendo billetes como locos en el Perú. No, la agricultura de exportación le puede además cambiar la vida a toda la pequeña producción en el Perú, como está ocurriendo en la frontera de Cusco con Apurímac. Es decir, y para eso necesitamos gente calificada. Es decir, hay que resetear completamente nuestra visión de lo que es la educación en el Perú, pero eso implica una inversión multimillonaria de dinero, no es un poquito de dinero. No son, pues miren,
solo en infraestructura, estamos entre 160.000 y 170.000 de millones de déficit. ¿Saben cuánto invertimos al año en infraestructura? Un buen año, 5.000 millones de soles. ¿Saben ustedes lo que eso significa? O sea, ¿cuántos años necesitaríamos este nivel de inversión para estar como deberíamos estar hoy? 32 años, 35 años, para estar como... Están locos, pues. Porque ese déficit va a ir creciendo. Y encima tenemos 1,5 millones de venezolanos viviendo en el Perú. Que fue un error, que PPK es un burro, cómo manejó el asunto. Ya, lo que quieran. Pero es una realidad, los venezolanos son parte de nuestra vida y uno de los problemas es que hay que educarlos pues también a ellos. Eso multiplica el problema. Entonces, a lo que yo voy es que toda esta agenda tóxica, miserable a la que nos... esto es lo que deberíamos estar discutiendo, por Dios. Dígame, estoy mal, yo estoy loco. O sea, no es esto lo que deberíamos estar discutiendo. ¿Cómo hacemos si necesitamos meterle 160.000, 170.000 millones de soles solo a la infraestructura educativa, que haya agua en los baños, luz en los salones? De eso estamos hablando, edificios que no se estén por caer. O sea, 170.000 millones, ¿de dónde los vamos a sacar? Tenemos de dónde sacarlos. Tenemos de dónde sacarlos. ¿Por qué? Porque tenemos cientos de miles de millones de dólares de mineral enterrado, comprobado que está ahí enterrado. No es que habría que haber si en el Perú hay cobre. No, señor, no habría que haber. Hay un huevo de cobre en el Perú. Y eso tiene un valor en el mercado mundial. Y contra ese valor, nosotros podemos conseguir los recursos necesarios para resolver, no dentro de 35 años, pues, en 5 años. En 5 años. Hemos dado un salto gigantesco si es que hacemos las cosas correctamente. Pero para eso hay que cambiar pues el chip. Por Dios, lo seguimos revolcando. Es que uno mira la política, mira la agenda del Congreso, mira los discursos de los políticos, mira las gestiones de alcaldes, gobernadores, ministros. Es decir, es todo el tiempo la misma historia de ineptos y de sinvergüenzas. Es que no puede ser que permitamos que esto nos esté pasando. Si la tenemos ahí, como dicen, regalada, hay que tomarla, nada más. Pero, por ejemplo, bueno, que sirva esta, no sé cómo definir, esta explicación mal dada que ha dado el ministro de Trabajo sobre lo que está pasando con nuestros chicos, para discutir el tema de la educación y cómo lo enfrentamos. Y finalmente, un asunto que es trascendental. Los colegios tienen que ser un espacio para mejorar como sociedad, porque somos un país de violadores. Porque en el Perú se violan no solo mujeres a las que se violenta todos los días, se violan menores y sobre todo niñas. Los índices de embarazo de adolescentes son monstruosos. Y eso se resuelve, entre otras cosas, con educación sexual en los colegios. Porque ahí hay que educar no solo a los chicos, hay que educar a los padres, que en muchos casos son los abusadores de sus propias hijas. Tenemos un reto ahí también. Y hay que dar educación moral en el colegio, sobre principios éticos, sobre respeto a los demás. Hay que educarlos en democracia. Es decir, los chicos no solamente tienen que salir y las chicas armados para la chamba, sino armados para vivir en sociedad de manera civilizada, con un mínimo de reglas metidas en la cabeza, de que la democracia es el sistema que todos hemos escogido como válido y que eso significa respetar la decisión de la mayoría. Pero eso significa también respetar la opinión y los derechos de los que son una minoría. Eso implica incluir a todos, eso implica no excluir a nadie. Eso implica que todos tenemos los mismos derechos, eso implica que hombres y mujeres somos iguales y que no debería haber ninguna discriminación. Eso también hay que discutirlo cuando discutamos el tema de la educación. Pero claramente, esto que tenemos que discutir, por ejemplo, por citar solo un caso, estamos hablando solo de la situación de los jóvenes y la educación. Con esta gente que está siendo político, ¿ustedes creen que lo podemos hacer? Ellos pueden ser nuestros interlocutores. Denme ustedes la respuesta, que estoy seguro que será la misma que la mía.